Hola, qué gusto compartir con ustedes nuevamente el día de hoy aquí en Sierra Bella Cafetería. Y bueno, vamos a hablar varios temas. Una de las cosas importantes, estamos pasando un tema muy coyuntural. Hay varias cosas que desde el ámbito empresarial también la idea es ir conociendo, ir analizando cuál es el futuro desde el tema empresarial, y para eso pues vamos a topar varios temas, y el día de hoy nos acompañan aquí entre tazas y copas. Tenemos la presencia de Diego Mosquera, empresario tungurahüense, estuvo liderando también el gremio empresarial durante varios años, de una forma muy correcta. También estuviste en el comité empresarial. Sí, así que, estimado Diego, bienvenido acá a Sierra Bella, tu casa, ya sabes, siempre es un gusto poderte tener aquí, y bienvenido a este programa. Gracias, Diego, por esa presentación. Sí, realmente yo siempre he sido un gremialista, un convencido de que a través de los gremios se puede lograr muchas cosas importantes. Y como tú lo has dicho, tuve la suerte a través de la Cámara de Comercio, del Consorcio de Cámaras de la Producción de Tungurahua, en el cual también presidí, de llegar a la vicepresidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el gremio de gremios a nivel nacional, ¿no? Claro. Que es donde realmente las cosas se las maneja a otro estilo. Y lógicamente eso me sirvió a mí, lamentablemente, y hay que decirlo, nos tocó en la pandemia, porque de no haber sido una pandemia otra cosa hubiéramos podido hacer muchas cosas más. Sin embargo, se logró hacer muchas cosas en beneficio de todo el sector empresarial, porque fue una época muy complicada. Claro que sí. Y bueno, cuando nos dicen a nosotros el tema de tener un emprendimiento, un negocio, una empresa, siempre hay que tener un amigo abogado, y por eso es que nos acompaña aquí Daniel Hidalgo de Fast Legal. Bienvenido, Daniel, es un gusto también poder compartir contigo el ámbito también legal, porque hay cosas que se van a ir modificando probablemente, o hay a veces, cuando hablábamos antes de empezar el programa, una de las cosas que no conocemos también mucho el tema legal, y para eso también queremos agradecerte por estar aquí, así que bienvenido, estimado Daniel. Gracias, Diego, por la invitación. Pues igualmente, Diego, gracias por formar parte de esta mesa, que vamos a discutir un poquito los temas coyunturales hoy por hoy. Pues sí, la verdad, estamos viviendo una etapa coyuntural, el tema de votaciones muy álgido, se podría decir, en donde se lanzan por ahí propuestas muy populistas, muy politiqueras, que al rato pues no saben interpretar bien, incluso en la propuesta que dice la norma, ¿no? Entonces se van por ideas que posiblemente van a ser, no van a poder ser ejecutadas en su momento, y ahí es en donde vienen o se acarrean los problemas, ¿no? Ahí vas a tener paros, vas a tener los sindicatos que se te paran en el tema laboral. Entonces hay que saber vender también un tema político, se podría decir, verdaderamente, escuchando y leyendo un poquito lo que te dice la norma. Claro que sí. Bueno, y el programa se llama Entre Tazas y Copas, y a los dos quería preguntarles si empezamos con una copa o empezamos con una tacita de café. Lo que el anfitrión disponga. Ahí les digo a los tertulios. Daniel. Yo te agradecería un cafecito, soy adicto al café, entonces te agradecería un café, quisiera probar los cafés que tienes aquí para decirte está ok o no está ok. Buenazo. Entonces vamos a empezar con un cafecito. Perfecto. Y viendo cómo está la tertulia, vamos a ver si es que seguimos luego una copita de vino. Nos pasan ya los cafecitos que nos están preparando, y bueno, estamos pasando creo que un momento muy coyuntural en el país. Yo venía conversando antes de llegar aquí con el Roberto May, y me decía, hoy estamos, es el momento, probablemente uno de los momentos más complicados que estamos por pasar, porque es una elección muy reñida, ¿sí? Dos ideologías totalmente opuestas, y creo que el país ya no está para aguantar, creo que más. O sea, yo creo que hay que tomar una decisión correcta, y la idea de este programa es topar esos temas que son a veces complicados para la gente, pero que se deben topar necesariamente. Y quería empezar contigo, Diego. Ahí nos están pasando ya los cafecitos. Muchas gracias. Dieguito, un americano. Muchas gracias, muy amable. Y quería empezar contigo analizando un poco cuál es tu perspectiva del ámbito empresarial. Hemos sido golpeados desde hace muchísimos años del ámbito empresarial, donde, claro, la recaudación tributaria en el ámbito empresarial ha crecido, el ingreso de divisas ha crecido, el tema empresarial sigue apostando, nos han subido el tema del impuesto al valor agregado, o sea, siempre le regresan a ver al empresario como que el que tiene que generar para poder cubrir a veces las malas decisiones desde el ámbito empresarial. Desde este punto quería conversar contigo, Diego,
¿cuál es la perspectiva del empresario actualmente? ¿Qué es lo que aspira o qué es lo que ve en un mediano plazo desde tu perspectiva? Yo creo que no hay que perderle de vista algo. El principal generador de fuentes de empleo es el empresario, es el empresariado, es la empresa privada, Diego. A través de la empresa privada por ende se crea bienestar, porque muchas familias dependen de los negocios que tenemos, sean familiares, sean negocios grandes. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Una suerte de tener seguridad, aparte de la seguridad física, seguridad legal, para poder hacer negocios. Porque si nos abstraemos y nos vamos a tratar de hacer una empresa jurídica bajo el amparo de la Intendencia de Compañías, mi criterio de empresario, que ya he probado, es el peor negocio. La Intendencia de Compañías lo que suele hacer, y feo que yo lo diga, es entorpecer los procesos, entorpecer cualquier situación que tú quieras de desarrollo o para agrandar tu negocio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que desde la Asamblea, desde la Presidencia de la República, se genere buenas políticas públicas que permitan al empresariado seguir adelante, seguir generando esa riqueza que se la reparte con nuestros trabajadores, que se entrega impuestos, porque somos excelentes pagadores de impuestos. La provincia de Tungurahua se caracteriza por eso, pues somos muy eficientes en pagar impuestos, pero somos pésimos para exigir a los gobiernos de turno. Entonces, gane quien gane, creo que necesitamos ese tipo de suerte, el empresariado a nivel nacional, y lógicamente que se ponga esas políticas claras para atraer inversión, porque una forma de atraer inversión es que el país tenga ese desarrollo desde el ámbito legal, que permita que llegue cualquier empresa de cualquier parte del mundo a invertir acá, que aparte de todo te sustenta la dolarización, porque necesitamos que ingresen dólares frescos, billetes verdes en buenas cantidades para que la dolarización no peligre. ¿Dólares o ecuadólares? Dólares, pues aquí estamos dolarizados, necesitamos que haya dólares, y no podemos estar escuchando discursos de que, como el que he escuchado en estos días, que me dio hasta un poco de chiste, que el dólar tiene su tiempo comprado, que en 10 años, 20 años ya no va a hacer nada. Por Dios, vemos cómo se mueve ese país, pero bueno, eso es secundario para nosotros. Difícilmente creo que saldremos de la dolarización, porque eso nos da una seguridad impresionante, pero necesitamos esa seguridad jurídica para que el empresario pueda seguir haciendo inversiones. Claro, en el ámbito, cuando hablamos nosotros de tener todo en regla, cuando tú vas a tener un negocio, y muchas de las cosas a veces es que no hay un ecosistema adecuado para el inversionista. Según estimaciones de varias instituciones, hay pocos empresarios que le invierten al país si no son los de aquí, los locales mismos. No hay mucha inversión extranjera. Desde el ámbito jurídico, tenemos las condiciones legales para decir, sí, el Ecuador es un país estable económicamente, políticamente, legalmente, para poder invertir, porque claro, si nosotros decimos el empresario es el que genera trabajo, hay las condiciones para atraer a inversiones extranjeras y que el empresario grande invierta aquí en el Ecuador. Bueno, la verdad el problema que nosotros tenemos en el tema empresarial, se podría decir, es que las normativas o la política pública es muy dispersa. O sea, verdaderamente no hay una unificación de criterios legales que permite aplicar un beneficio al empresario en un tema globalizado, ¿sí? Sin embargo, pues en este último tiempo Ecuador sí ha recibido, no en el número que esperaba, ¿no?, pero sí han recibido inversiones internacionales importantes a través de franquicias, a través de establecimientos comerciales tributarios del exterior aquí en el país. O sea, sí ha habido ese dinamismo, ¿no? Pero también hay que saber, yo creo que un político tiene que estar rodeado de buenos asesores, porque el asesor es la persona que va a enseñarte a vender qué es lo que tiene Ecuador. Entonces, si tú mañana no le vendes al Ecuador en base a la normativa que está ahí creada ya, es difícil competir frente a otros países, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en el Ecuador, para el inversionista extranjero, tenemos, pues en su momento se creó y actualmente la tenemos, que son las alianzas público-privadas, que son efectivamente contratos que suscribes entre empresas públicas o instituciones públicas y empresas privadas, que justamente te da el beneficio de ciertas exoneraciones tributarias, se podría decir, ¿no? Y adicionalmente a eso, pues recién en la nueva ley que sacó el presidente Noboa, se trajo nuevamente el tema de las zonas francas acá al país. Las zonas francas son
se podría decir ciudades chiquitas dentro de una provincia o dentro del país, en donde le va a permitir al extranjero o al inversionista ecuatoriano mismo generar inversión, ¿no? Entonces ahí lo chévere de ese dinamismo de las zonas francas es que tú tienes exoneraciones de impuestos, tienes contratos especiales laborales para esas zonas francas, entonces vas generando un dinamismo. El problema es que no lo saben vender y los políticos se concentran en temas o prometen cosas que son netamente judiciales. Justo antes de la conversación que estábamos teniendo, teníamos una tertulia y la escuchaba en el debate presidencial a la candidata González. Yo le preguntaba, ojalá, no soy político, no defiendo a nadie, pero hay que ser bien transparentes en lo que hablas, ¿no? Entonces ella le preguntaba pues al señor Noboa y le decía, bueno, ¿usted le va a cobrar la plata del SRI de su familia para el Estado? Entonces yo creo que para plantear una propuesta de esa índole, primero tienes que conocer el procedimiento. Entonces el SRI te hace una auditoría, el SRI te genera un acta de borrador en la cual tú puedes presentar las objeciones pertinentes, luego te saca una resolución, luego tienes la chance de apelar, luego tienes el chance de llevarlo a un proceso judicial, e incluso los juicios contenciosos, los juicios tributarios pueden terminar hasta una acción extraordinaria de protección. Entonces, no es que mañana yo le digo al candidato, oiga, cobrará lo que usted le está debiendo. Yo como persona natural de negocio, sea una persona natural o jurídica, si la ley a mí me permite seguir dilatando el procedimiento hasta poder generar el flujo de caja para poderle pagar al Estado, lo hago. Hay un versus para el Estado positivo. Si mañana pierde el empresario todo lo que duró el proceso judicial, me toca pagarle en intereses al Servicio de Rentas Internas. Entonces no es algo que mañana yo le pongo contra la pared a un candidato y le digo, vea, pague. No, o sea, hay que ser bien reales y transparentes en lo que tenemos, ¿no? Entonces, lastimosamente, hay mucha demagogia, los asesores políticos defienden sus ideologías políticas y al que le hacen daño, como bien dice Diego, es al empresario. Entonces, ahí hemos tenido un poco de dificultades. Sin embargo, el otro versus también es que el empresario tiene los mecanismos para poder explotar un negocio, pero no lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una normativa bien chévere que salió en el año 2020, justo cuando nos encerraron, tomando la palabra de Diego, en la pandemia nos encerraron y lastimosamente entró esta ley, que es una linda ley, que es la Ley de Innovación y Emprendimiento. O sea, esta ley trajo una nueva compañía acá al país, que es la famosa SAS. Entonces, el problema es también los asesores que te contratas, que te venden cosas que no son. Entonces, he escuchado en muchos webinars, en muchos talleres a abogados que dicen ser abogados empresariales, ¿no? Respeto mucho el criterio de muchos profesionales, pero por ahí escuchaba y decía, mira, constituir una SAS no es lo mismo que tener una CIA limitada o una SA, la verdad es lo mismo. Lo único que haces es ahorrarte un poquito de plata en el proceso de constitución, pero es una compañía más, ¿sí? Entonces, ahí tienes una nueva compañía que entró al mercado, es bonita porque es una compañía en donde puedes tener algunos accionistas o incluso es una accionista una compañía unipersonal en donde puedes constituirla tú sola. Y lo bonito de esa Ley de Innovación y Emprendimiento, justo di un taller de Derecho Laboral hace la semana pasada, y les preguntaba a los empresarios que estaban reunidos ahí, les decía, oigan, ¿ustedes conocen el contrato de innovación y emprendimiento? Contrato de trabajo de innovación y emprendimiento, ¿de dónde me sacaste ese contrato? Entonces ese contrato está en esta ley. Lo bueno de ese contrato de trabajo es que es un contrato que te dura un plazo de 1 año, renovable por 1 año más, e incluso la normativa te dice, mira, te doy un lapso de que si tu emprendimiento en 3 años no funciona, te vas y no les tengo que pagar a los trabajadores la indemnización por despido intempestivo. Entonces, la indemnización por despido intempestivo aquí sí es un rubro pesado para el empresario, muy pesado, ¿sí? Y a lo menos la Corte Nacional de Justicia ahora en un fallo, en una resolución de carácter obligatorio que recién nos emitió, que le condenó un poquito al empresario porque cambió las reglas del cálculo de la indemnización por despido. Entonces, anteriormente, si tú le despedías, se me ocurre hoy, 2 de abril, le calculabas con el sueldo de marzo. Pero si le despides hoy el 2 de abril y resulta que en el 2 de abril le pagaste $2,000 y en marzo le pagaste $1,000, lo calculas con los $2,000 de abril. Entonces ha ido complicando también el tema de ciertos aplicativos para el empresario, pero sí hay los mecanismos, ¿no? Nosotros en la legislación ecuatoriana, entre acuerdos ministeriales, leyes del Código del Trabajo, que tiene 83 años de vigencia, tenemos 27 contratos de trabajo. ¿Ya? Ahora pregúntale al empresario cuál aplica. El indefinido con periodo de prueba de 90 días porque mi asesor me dijo, porque me fui al Ministerio del Trabajo y me dijeron. Entonces, también es ese tema de ir vendiéndole estructuras corporativas al empresario. Yo creo que Ecuador tiene que subir, y el empresario ecuatoriano tiene que subir un escalón más. ¿Cuál es ese escalón más? El saber qué más tengo
para poder navegar en el mundo de los negocios. Ahora, yéndonos un poco al tema de probablemente de la persona, del emprendedor pequeño o del ciudadano común, del de a pie que quiere a veces generar un negocio o emprender, y siempre te dice probablemente es que es complicadísimo emprender en el Ecuador, es que las trabas que nosotros tenemos, y ahí entra un poco el tema de la demagogia del político que te dice vamos a cambiar una constitución, vamos a reformar todo, voy a cambiar el código de trabajo. Entonces, si hay muchas opciones, ¿por qué se le hace tan complicado a veces al emprendedor? En una de las charlas con Diego decía el tema de debemos formalizar a los emprendedores. Entonces, si queremos formalizar al emprendedor, ¿por qué el político te quiere vender algo que ya existe y que quieren empezar a reformar todo? Mira, lo más gracioso que he podido vivir, yo he tenido la oportunidad de estar en los dos sectores. Yo tuve la oportunidad de estar en el sector público y he tenido la oportunidad de estar en el sector privado. Incluso yo trabajé en el Ministerio del Trabajo durante 7 años. Y lo más chistoso que yo puedo escuchar, pues yo soy cero político. De hecho, yo cuando manejé el Ministerio del Trabajo en el entorno de la Dirección Regional Zona 3, les dije a todas las personerías, asesores y todo el show de ese entonces, decía, mira, yo soy político, a mí no me vengas a vender ideas. No soy político, no vengas a vender ideas políticas. Yo hago cosas técnicas. Entonces, ¿qué es lo chistoso de eso? Es que el político te vende cosas que no va a poder hacer. Entonces, mañana escucharle a un presidente, a un candidato presidencial que te va a decir, es que vamos a mejorar las aportaciones a la seguridad social. Oye, eso no lo puedes hacer. Porque el que afilia a la seguridad social es el empresario. Es yo a título personal. Es el emprendedor el que se afilia voluntariamente. No es que mañana el presidente va a venir a decir, vean, voy a mejorar el aporte a la seguridad social o voy a mejorar las condiciones para que se afilie. Después de todo, el que decide afiliar es el empleador, porque él es el que toma el riesgo si quiere afiliar o no, o meterse en problemas. Entonces, son ideas muy demagógicas las que se venden. Pero ¿sabes qué es lo chévere? Que hay empresarios, emprendedores pequeños que quieren empezar su negocio y quieren empezarlo bien, ¿sí? El problema del ecuatoriano es, yo te veo y hago lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema del ecuatoriano? Donde a veces nos ha tocado pelearnos con los empresarios y a veces luego de algún tiempo entienden. Entonces el empresario te dice, oiga Daniel, pero ¿por qué me quiere usted vender a mí esa idea? Si mi vecino que está al lado, que hace lo mismo, incumple en todo y le va bien. ¿Ya? Entonces ahí empiezas a perder un poquito la ideología de la inversión de un empresario, de un emprendimiento. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar con un emprendedor, de armarle una estructura a un emprendedor. Y esto hablaba en el taller que di la anterior vez. Y le decía al emprendedor, le digo, mira, ¿quieres empezar un negocio? Sí, Daniel, pero no tengo plata. O sea, no tengo los recursos necesarios. Ya me invertí en la cafetería, ya me invertí en el restaurante y todo el show, pero la mano de obra a mí me cuesta un montón de dinero. Entonces le decía, mira, yo te vendo una idea. Hoy tenemos el boom de contratar gente joven, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una ley que regula el tema de las pasantías del sector privado y las prácticas preprofesionales. Entonces yo le decía al empresario, le digo, oye, mira, contratémonos unos pasantes. Vamos a una universidad, firmemos un convenio de pasantías. La ley no me obliga a tenerlas, pero yo quiero tener las pasantías. Después de todo, si cumplo con los mecanismos necesarios de la normativa, puedo tener el gasto deducible que necesito, aportado a la seguridad social. Entonces, firmamos un convenio con una universidad y nos trajimos 8 pasantes. Esos 8 pasantes empezaron a trabajar, pero haciendo pasantías en el emprendimiento. Entonces ya le generabas un ahorro al emprendedor. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo pagarle $470 a alguien que pagarle hasta 1/3 de la remuneración, ¿no es cierto? Entonces se acabó el periodo estatutario de las pasantías. Entonces el empresario me decía, Daniel, y ahora ya me ahorró una platita, ¿qué hago? Entonces la típica es, oye, califícate como artesano y evitas pagar el 13º, 14º utilidades y fondos de reserva. Idea para mí totalmente caduca, ¿sí? ¿Por qué? Porque partes desde un principio, tú tienes ahorita un contrato de trabajo bien bonito que lo estoy explotando bastante, que es el contrato para jóvenes de formación. Este contrato de trabajo te permite contratar gente joven entre 18 a 29 años, ¿ya? Y la particularidad es que tú puedes pagarles el 1/3 de la remuneración de la pasantía multiplicado por 2.5. Entonces, si tú haces esa fórmula, más o menos te sale como $382, $392, versus los 470 que tengo que pagar. Oye, ya tengo más ahorro.
Entonces, a esos 392, si le mensualizas el 13º y el 14º, estás llegando a los 470, pero con una remuneración más pequeña, aportable a la seguridad social. Entonces, le vas generando autoliquidez al emprendedor. Y mañana luego, cuando ya quieras dar el salto más grande, decir, Daniel, ahora sí estoy preparado para una SAS, estoy preparado para una CIA limitada, estoy preparado para una SA, ya generaste tu fondito de ahorro, vente y vamos a aplicar otros beneficios adicionales. Incluso hoy tú tienes un beneficio bien chévere, eso sí le aplaudo bastante al presidente actual, al presidente Noboa, porque te generó ahorita un incentivo tributario bien chévere. Si tú contratas gente joven entre 18 a 29 años, y ese incremento de personal joven, tienes un deducible especial del 50% más de lo aportado a la seguridad social. Y si contratas gente graduados de universidades públicas o egresados o profesionales de instituciones públicas, tienes un deducible adicional del 75%. Entonces, mira, tienes un montón de cosas que hacer. El tema es cómo lo vendes. A mí me hubiera gustado escuchar el debate presidencial hablar de esto. Oye, mira, nosotros, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si tú contratas, aplicas el trabajo juvenil, el Estado ecuatoriano te subsidia por un año el aporte patronal. ¿Por qué no hablaron de eso? Entonces, de esa manera, tú le incentivas al empleador a afiliar a sus trabajadores. Porque el problema de la afiliación es el costo operativo. Y después de todo, mañana le escuchas al trabajador, a la persona que está gozando de la seguridad social, oiga, yo al IES ni voy. Y al empresario le dices, oiga, ¿y usted por qué le afilia? Porque mi contador me dijo que tengo que afiliar para que sea un gasto deducible. Entonces, si ves que las ideas normativas en el país son totalmente dispersas, al rato que logremos unificar todo eso en un buen criterio de las instituciones públicas, porque encima más cada institución habla un idioma totalmente distinto. Mañana te vas al SRA y te dicen una cosa, mañana te vas al IES, te dicen otra cosa, mañana te vas al Ministerio de Trabajo, te dicen otra cosa. Entonces es tan confuso lo que tienes hoy por hoy que no le permite tener esa visión al empresario. Claro, y yéndonos contigo, Diego, desde el ámbito empresarial, una de las cosas importantes es que el empresario, para poder invertir, sí piensa o se limita también en cuál es el futuro político del país. ¿Tú crees que el empresario sí tiene que estar involucrado en el ámbito político, más que involucrado, pensar cuál es la tendencia que se viene para saber si invierto, no invierto, sigo, no sigo, innovo, no innovo? ¿Cuál es el análisis que se puede dar? Porque estamos próximos a unas elecciones ya. Prácticamente una semana y piquito de ser llamados a las urnas y saber qué es lo que va a pasar. Sí, la verdad es esa, Diego. O sea, el empresario lo que necesita, como te decía en mi primera intervención, es seguridad. Seguridad para poder seguir adelante, ¿sí? Daniel decía algo sobre el tema del IES, que el contador le dijo, afíliele. Yo pienso que el empresario lo que hace, el empresario correcto hace, afiliar a su gente para estar protegido. Porque un trabajador que está en tu negocio, en tu empresa, en tu fábrica, en la actividad que tú tengas, que tiene un riesgo de salud, ya es un problema para ti si no está afiliado al seguro. ¿Sí? Entonces hay que estar protegido, hay que cumplir con la ley definitivamente. Y claro, vuelvo a la pregunta tuya, Diego. Sí, necesitamos seguridad, que es lo que yo te decía al principio. Y la seguridad la vamos viendo con las actuaciones y con esta campaña política. ¿Qué es lo que están ahora sí ofreciendo? Porque en el debate no hubo ofrecimientos, en el debate hubo una suerte de tratar de sacarse los cueros al sol unos a otros, tratar de hacerse quedar mal, ¿sí? Pero no hubo nada en concreto para que el electorado diga, sí, ve, yo voy a votar tal vez por Luisa por esto, o voy a votar por Daniel por aquello, ¿sí? Entonces, ahora estamos un poco escuchando cosas y propuestas. No hay que hacer mucho caso a los TikToks o a las redes sociales porque no sabemos qué es real y qué no es real ahora. Sí, hay muchas cosas que están y se dan la vuelta en las redes sociales y insisten en las redes sociales, pero todo es creado por inteligencia artificial. Entonces yo pienso que quien va a elegir tiene que escuchar todo, hacer un buen juicio de valor y tomar una decisión acertada, porque no nos estamos jugando el futuro. Nos estamos jugando el presente y la vida en este momento, ¿sí? De seguir adelante. Es muy probable que estemos equivocados. Y si gana Luisa, el país cambia y se vuelve una superpotencia. O puede ser lo otro, que si gana Daniel y pasa alguna cosa rara y el país se cunde en la miseria. Puede ser. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Hay que elegir bien. Gran parte de la decisión no la tenemos nosotros, las personas ya de edad.
la tienen los jóvenes y la tienen los muy jóvenes, que es a quien se están, veo, enfocando en la campaña. Y lógicamente, vuelvo al empresariado. El empresariado también está poniendo su parte, está tratando de alguna manera en las vocerías que hacen, de dar a conocer qué es lo que pensamos, ¿no? Si tú dices, ¿cuál de los dos candidatos le conviene al empresariado? A las claras diríamos que Daniel, porque es un empresario, él viene de un sector empresarial. Entonces, yo veo que la mayoría de empresarios con los que yo converso, dicen, sí, creo que tenemos que votar por Daniel, porque hay esto, otro. Hay este acercamiento actual con Estados Unidos. Como se lo vea, es un acercamiento. Es nuestro principal socio comercial, sí. Nos han castigado ahora con ese arancel horizontal. A todo mundo les pusieron el 10%. Sí, pero también hay que analizar, porque no es el 10% que dicen, sí, no fuiste a una reunión oficial, por eso te ponen... Es que eso es para todo el mundo. Es para todos. Sí, nosotros teníamos productos que pagaban 0, es verdad. Teníamos las flores que pagaban el 7 y pico, me acuerdo yo. Es verdad. Ahora van a pagar el 10. Bueno, tenemos que saber cómo hacerlo con ese arancel, salir adelante. El empresariado ecuatoriano sabe cómo hacer las cosas, pero con el apoyo del gobierno, del que venga. Porque tendremos que seguir nosotros rindiendo y vendiendo las cosas a nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Y no es solo principal socio comercial, Diego y Daniel, es nuestro principal socio estratégico en muchas cosas. La principal aglomeración de inmigrantes que tiene el Ecuador está en Estados Unidos. No podemos nosotros andar peleados con los gringos, porque tenemos mucha gente que defender. Imagínate que entre el presidente que gane y diga, no, yo me peleo con Estados Unidos, no va a base de... Y no estoy defendiendo a nadie, porque yo también no soy apolítico, sí soy político, pero no defiendo a nadie, ni quiero inducir a nadie al voto. Pero nos peleamos con ellos. ¿Qué les pasa a nuestros migrantes? Que son los que envían sendas cantidades de remesas al Ecuador, que muchas veces ya van equiparando con lo que es la venta del petróleo. Entonces, yo pienso que eso hay que afianzar. El asunto con Estados Unidos tiene que ser blindado. Entonces, ahí vendrá la habilidad del nuevo gobernante. ¿Cómo lo hago? Para que se firme ese tratado comercial que estuvo a punto en el 2005 y lamentablemente quedó en nada. Y se peleó y se siguió peleando. Y nunca se llegó, teníamos preferencias arancelarias, pero no era lo que necesitaba el Ecuador para seguirle vendiendo al principal socio comercial. Una de las preguntas, nosotros en el transcurso de la semana a todas las personas que visitan Sierra Bella, les explicamos un poco acerca de la temática del programa y todo eso, y les decimos como qué pregunta le harías a las personas con las que estamos conversando el día de hoy. Y una de las preguntas que nos hacen es, desde el ámbito, Diego, desde el ámbito empresarial, si tú tuvieras a veces la oportunidad de estar al frente de los dos candidatos, ¿sí?, para generar un ecosistema que te ayude a crecer como empresario y a generar más fuentes de trabajo, ¿qué acciones o qué les pedirías a ellos? Como te decía al principio, seguridad jurídica por un lado. Sí. A Daniel Noboa, ¿qué le pediría? Que piense bien, ¿sí?, en cómo vamos a manejar, porque habló muy bien Daniel del tema del IES, y créeme que la principal fuente de riqueza que tiene este país es el Instituto de Seguridad Social. Sí. ¿De dónde toman fondos los gobiernos? Del Instituto de Seguridad Social, y le entregan papeles inválidos muchas veces. Pedirle a él que afiance el tema del IES. No se puede cambiar las reglas de juego del IES. El IES tiene que seguir como ha venido funcionando. Tal vez a futuro veamos si es que les vamos a jubilar a los 100 años, ok, pero a futuro, pues, no ahora, a medio andar. Sí, señores, ya no es con 40 años de aportación ni 60 de edad todo lo que ha venido funcionando, porque la gente tiene puestas sus expectativas. Tendría que ser un proceso desde el que le contrataron ahora, saber que a futuro le va a pasar aquello. Y yo pienso que lo del IES, aparte del empresario, aparte del gobierno, es algo que tiene que hacer el trabajador. Cuidar su jubilación, cuidar su IES, saber que no he perdido en ningún momento las aportaciones para llegar a la edad que llegue y poderme jubilar con lo que me corresponda, ¿no? Claro. Y exigir al patrono que me aporte totalmente. Y a Luisa, ¿qué le diría? Que no se entregue mucho a estos arreglos por captar votos, como lo estamos viendo. El país requiere de explotar recursos naturales. Es que es necesario. Necesitamos ir a la minería, dinero, ¿no? Necesitamos extraer todo el petróleo que tenemos bajo tierra ahora.
no en 50 años, no es escudarnos con cosas ambientalistas. Este es el momento de extraer. Hay la metodología, hay la forma, sí, ahora ya no dañas la naturaleza realmente. Entonces, tenemos que ir a eso. No se puede, por captar votos, pactar cosas que en la práctica le van a dañar a todo el país. Claro. Y una de las cosas ahí que está en boga dentro del tema político es que sea cual sea el resultado que nosotros tengamos, todos quieren el tema de una asamblea constituyente. O sea, todo el mundo dice, apunta a una asamblea constituyente para reformar, cambiar una constitución que probablemente es básicamente algo como socialista. Otros dicen, no, es que vamos a cambiar el modelo. ¿Es factible o no es factible? ¿Y qué tanto la persona, porque yo te hablo de la persona de a pie, de la persona que dice, quieren cambiar la constitución, porque eso le va a hacer bien al país? Desde tu perspectiva, Daniel, desde el ámbito jurídico, ¿qué le va a hacer bien al país si se cambia la constitución? Te estoy bien sincero, yo lo primero que invitaría es que los asambleístas trabajen. Es lo que decíamos, creo. Porque gran parte de los proyectos normativos están trabados ahí. Mira, por ponerte un ejemplo, el Código del Trabajo, el nuevo Código del Trabajo que en algún momento se presentó, ahí va retenido. ¿Ya? Entonces, das una constitución nueva al Estado ecuatoriano, pero ¿qué garantices en el tema de la Asamblea Nacional? ¿Ya? Para mí la Asamblea Nacional, soy bien sincero, yo espero y aspiro que en algún rato desaparezca, porque para mí, soy bien sincero, no es una representación, y yo me sé morir de las iras cuando los asambleístas dicen, es que al nombre de los ecuatorianos. Oye, si no estás haciendo nada, ¿qué? O sea, ¿al nombre de quién estás trabajando, no? Entonces, la verdad, soy bien sincero, yo creo que partiría desde ahí. Trataría primero de poner la casa en orden en el tema legislativo, ¿sí? Tratar de ver de por qué no están saliendo las normativas adelante. Los asambleístas se preocupan más de generar juicios políticos, ¿ya?, que tratarse y sentarse a leer cuerpos normativos. Ahora, sacan los cuerpos normativos y déjame decirte que ni siquiera se dan cuenta de lo que publican o lo que analizan o lo que aprueban. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, nosotros recién tuvimos una ley que el presidente de la República la vetó y dijo, aguanta, espérate un ratito, me estás trayendo una ley que en esta otra ley ya está. ¿Y cuál voy a aplicar? ¿Sí? Entonces, es darte de comer poquito por favores políticos. Y la verdad, eso tiene que salir. Es una política podrida prácticamente. Ahora, me voy al otro efecto. Si un candidato dice que no hay plata en el país y el otro candidato también dice que no hay plata en el país, oye, traer una nueva constitución a debate, armar una nueva constitución, cuesta dinero. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? ¿Ya? Por ahí le escuché a una candidata que decía, voy a bajar del 15% del IVA nuevamente al 12%. Pero si ni con el 15 nos alcanza, con el 12 te quieres mandar una constituyente. Entonces, son, insisto, propuestas totalmente demagógicas, sin sentido común. Yo creo que las propuestas más representativas que puedan hacer los políticos hoy por hoy, porque lo hablo no por temas de candidatos, sino los políticos, es decir las cosas como son. O sea, irse un ratito en el sector empresarial. Mira, yo he tenido oportunidad de formar parte de a veces reuniones del sector empresarial. El sector empresarial te bota un montón de ideas, ¿ya? Llegan los asistentes de los ministros, llegan los asistentes de los viceministros, toman apuntes, llegan a sus oficinas, ahí quedó las ideas, ¿ya? Entonces, mientras no formalices bien esa estructura estatal versus tus jefes, porque prácticamente todo el Ecuador es jefe de esas personas que están al frente de las instituciones públicas, mientras no formalices bien esa relación, así les des una constitución cada año, créeme que el país no va a salir adelante. Yo creo que el país va a salir adelante cuando verdaderamente llegues a hacer propuestas reales de cumplimiento, porque si no, caso contrario van a ser, gané las elecciones y ahora sí sé bien. Y yo les dejo hecho ese análisis que te acabo de decir y que ojalá las personas que nos están sintonizando hagan ese análisis. Los dos candidatos nos han dicho que quieren hacer una asamblea. Ya. La una dice que quiere bajar el IVA al 12, pero si ni con el 15 nos alcanza. ¿De dónde va a salir el presupuesto para, en este caso, pues, puedan pagar esos gastos operativos de traer nuevamente una constitución al campo laboral, al campo social, laboral, empresarial, de todo el tipo, porque la constitución es
nuestra ramita de vida, ¿ya? Y si eso está mal estructurado, vamos a caminar mal. Pero mañana, ¿de dónde va a sacar un dinero? Y decía Diego el tema también de darle seguridad jurídica al empresario, al emprendedor, pero también darle seguridad ciudadana. Y una de las preguntas que también nos hacían es, ¿cuál es tu análisis respecto al tema de seguridad? ¿Crees que existen las leyes, la normativa ideal para así apostarle al tema de tener una seguridad más real para la gente? Porque a veces dicen, es que el juez, el fiscal es el que hace mal el trabajo. No, es que es la ley, es que es la constitución, es que es la normativa, y la gente común desconoce muchas cosas. ¿Crees que hay todo lo que pasa es que, mira, para eso? Aquí en el país disparas para todo lado. Ya, si mañana les cogiste a personas porque estaban hurtando, estaban robando, los llevas a una flagrancia, resulta que el juez te da medidas sustitutivas, resulta que el juez te da la prisión preventiva, muchos mecanismos tienes dentro de los procesos penales. Ya. El tema es que cuando vas a dar una idea o a vender una idea, primero enfócate en el tema legal. Por eso es la seguridad jurídica que tú tienes que darle al país. Ya. Entonces, si mañana tú quieres vender una idea de, oye, es que la inseguridad, es que nos están matando, es que los sicarios y toda la cosa, listo, primero ándate a la seguridad jurídica que le estás dando a la sociedad. Entonces, si mañana tienes un código integral penal que no le está dando una seguridad jurídica, anda ya a la reforma. Si mañana la Constitución no te da esa seguridad jurídica, anda ya a la reforma, por un lado. Por el otro lado, digamos que te dan la seguridad jurídica. Listo, estamos con la seguridad jurídica, ahora vamos a ver quiénes vamos a ser los administradores de la justicia. Los jueces, los secretarios, que forman parte del otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a ver qué juez, pues hace bien sus deberes, ¿no es cierto? Y de ahí tienes el otro, que es en este caso la Fiscalía. Pero todos vas a llegar a un conjunto que es en donde nadie ha ido a proponer algo real, es la educación, ¿ya? Tú, si quieres tener un buen abogado, tienes que tener una buena educación. Si quieres tener buenos fiscales, tienes que tener una buena educación. Allá en donde no estás teniendo las cosas bien hechas, es en donde no estás apuntando. Entonces debería el Estado ecuatoriano, de ser el caso, invertir en la educación. Yo aplaudo bastante a las universidades privadas que están haciendo sus inversiones respectivas para dar buenos profesionales, para dar profesionales de casta, pero te soy bien sincero, vuelvo a lo mismo, son propuestas demagógicas. Luis, la candidata González te decía en este debate, o creo que en alguna entrevista, le decía al candidato Noboa, es que la seguridad tú nos estás matando. Yo no le he visto al candidato Noboa que le esté matando a alguien. Ya. Sí, listo, el candidato Noboa te dice, oigan, pero nosotros como policía ya actuamos. Oye, el candidato te sacó el ejército, te sacó la Policía Nacional, pero ibas obviamente a un proceso judicial. Y obviamente puede ser que el abogado en este caso de los detenidos, pues hizo un buen trabajo, hizo un mejor trabajo que el fiscal, y el juez dijo, mira, hizo un mejor trabajo, le doy medidas sustitutivas. O puede ser que el fiscal hizo un buen trabajo, dijo, mira, ahora sí te voy a generar una aprehensión, una retención o un tema de una pena privativa de la libertad. Pero todo lleva un conjunto de darles una seguridad jurídica a todos, ya. Y si mañana quieres evitar el tema de seguir en una particularidad de sicariatos y todo ese tipo de circunstancias, invierte educación y, por un lado, Diego, dale energía al empresario para que el empresario le dé la gana y la buena voluntad de invertir su patrimonio en el Estado. Eso no vemos, porque el empresario lo que hace aquí es, oye, yo tengo este patrimonio de $200,000, me voy a jugar por el Estado ecuatoriano y le voy a invertir. Generas empleo, captas más inversión, generas más utilidad, pagas más impuestos. Esto es una cadenita así, una bolita así. Y en donde no le pones un eslabón correcto, eso se empieza a torcer y se va. Tienes salida de capitales, tienes empresas ecuatorianas que hoy tienen en Perú sus empresas. Entonces empieza a tener salida de capitales. Y es a donde tiene que enfocarse la política. Mira, insisto, una nueva constitución para mí a estas alturas, con un Estado ecuatoriano en temas públicos demasiadamente obeso, porque te pagas un sueldo en millonadas, ¿ya? Si no estabilizas eso, ¿de dónde vas a sacar plata? Mañana te juro, se lanza la constitución, y si gana la señora González, o abogada con González, creo que es, si gana el día de mañana, te juro que te baja el IVA, y luego va a haber una insostenibilidad de ingresos,
y mañana te sube nuevamente. Y posiblemente no te sube al 15, mañana te va a decir, oye, hoy te sube al 18. ¿Ya? Entonces, hablemos con cosas reales. Claro, y yéndonos al tema del IVA, que nos subieron al 15% para dar solución a ciertas cosas que era el ámbito de seguridad, y básicamente es porque el Estado también está complicado en el tema económico. ¿Por qué siempre el Estado no genera una política adecuada para generar un ecosistema para ayudar a todas las personas, y cuando está en riesgo o está en crisis o tiene problemas, al único que le regresa a ver es al empresario, al que le tiene que darle solución, al que le clava los impuestos, al que le sube el impuesto al valor agregado, al que le tiene que, por pocas a veces, hasta sacarle del bolsillo y decir, vea, usted es empresario, usted está generando, ayúdenme a mí como Estado. ¿Por qué siempre le regresa a ver al empresario para hacer las cosas de una manera adecuada? Y a veces, en vez de tener una política adecuada, solo le regresa a ver al empresario para generar impuestos. ¿Sabes por qué es eso, Dieguito? Y tú también eres empresario. Es por la versatilidad que tenemos. El empresario privado se las da, se las juega por cumplir con todo lo que nos exigen, porque hay exigencias de todo lado. Tú tienes las exigencias del Estado, ¿no? Si estás con la Intendencia de Compañías, de la cual ya te dije, yo tengo pésimas experiencias, tienes que cumplir con todos los requerimientos. Si trabajas en el área como nosotros de hidrocarburos, le tienes a la agencia de hidrocarburos que te respire en la oreja y lo único que quiere es multarte, quiere sancionarte, quiere sacarte expedientes para seguirte sacando dinero. Es decir, el Estado trata de destruir al principal socio que tiene aquí, que es el que invierte, el que pone, como decía Daniel, su patrimonio en juego. Porque coge el empresario y tiene todo a veces hipotecado a la banca para poder seguir haciendo inversiones. Porque esa es la única forma de crecer en este país. Porque no es que por apalancamiento natural tuyo, porque ganaste, tienes una rentabilidad del 80%, lograste hacer tantos millones de dólares y te lanzas tremenda nave industrial. No, normalmente todo se hace con deuda. Hasta es un negocio hacer deuda, porque todo es deducible. Claro. Tú sabes eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresariado? Adaptarse a todos los cambios que nos van presentando. ¿Pero no crees que ya es suficiente? O sea, cada rato regresar a ver al empresario, vea. Sería excelente llegar a ese ideal de que el país diga, o el gobierno de turno, porque aquí lo que hace falta es una función de país. ¿A dónde va el país? Para que venga el gobierno, que venga, sepa a dónde vamos. Y sepa que el socio estratégico es la empresa privada, la generadora de empleo, la pagadora de impuestos, la pagadora de multas. Y no solo al gobierno central, a los municipios, porque el gas municipal igual nos bombardea por todo lado, nos exige por todo lado, nos multa, nos sanciona. Si tú quieres hacer una nueva remodelación en tu local, te demoras 2 o 3 años en sacar el permiso de construcción. Mientras tanto, ya se enfrió toda la idea que tenías. O sea, no podemos seguir trabajando en lo que tú decías, en ese ecosistema negativo, que lo que hace es frenar al empresariado. ¿Sí? El empresario cumplidor, el empresario pagador de impuestos, el empresario que está al día, no va a poder seguir ya a este ritmo. Salvo que, ¿sí?, quien venga y comience a gobernar el país en adelante, deje las cosas, ponga en claro y sigamos trabajando. Hablabas del IVA. Para mí sería, yo soy empresario, ¿yo qué hago? Te cobro el IVA a ti, lo tengo y le entrego al Estado a fin de mes. Porque ese es mi trabajo, el IVA yo no me enriquezco. ¿Sí? Bajar el IVA del 15 al 12 nuevamente me parece una locura. Porque va a bajar el IVA, va a dejar de recibir menos plata el gobierno, los precios no van a bajar, se van a quedar ahí. Claro. ¿Sí? Y eso ya nos ha pasado en anteriores Varias oportunidades. veces. Exacto. Entonces, sí hay que pensar bien en esas propuestas populistas, demagógicas, mal pensadas que se lanza para tratar de convencer al electorado. Yo creo que al Estado le falta modernizarse. Sí. ¿Por qué, pero? Porque tiene miedo de soltar el gran volumen de trabajadores públicos que tiene. Porque no hay el versus en el cual la única persona que te puede ayudar a soltar ese aparataje público grandote que tienes es el empresario. Porque si tú mañana cierras un ministerio, cierras una subsecretaría, cierras un viceministerio, cierras una cantidad de instituciones públicas que hay, el empresario privado te va a dar la mano. Te va a decir, hey, si me ayudas, yo doy trabajo a esa gente, doy empleo a esa gente.
Por eso te decía, esto es una ruedita así, pero donde le metiste mal una idea, esa rueda se rompe. Es como en el gobierno de Estados Unidos, hoy estuve leyendo y decía, en este mes han salido del gobierno de Estados Unidos alrededor de más de 70,000 personas en un mes. Y no es el riesgo de que, bueno, qué pena, se quedaron sin trabajo. No, porque hay obviamente un ecosistema y empresarios que no tienen la necesidad o tienen la posibilidad de decir, no tienes trabajo, sí, pero hay muchísimas empresas que tranquilamente te pueden a veces contratar sin ningún problema. Una de las cosas probablemente negativas es que el Estado se engordó tanto y obviamente piensas que el Estado es el que tiene que generar las fuentes de trabajo cuando no es lo correcto. Y tú tocas algo importante, Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos es un país grande que genera cualquier cantidad de plazas de trabajo. Y ahí nosotros perdimos una oportunidad, no de parecernos a los Estados Unidos, cuando no se aprobó el contrato por horas. Que yo pienso que el contrato por horas iba a permitir a ciertas actividades acoger a personas que pueden venir a trabajar en sus días libres, en sus jornadas que no tienen mucho que hacer, o en las jornadas especiales que te cuesta traer a tus trabajadores que están normalmente trabajando en un feriado. Contratas a otra persona por horas, venga, trabaje. Entonces iba a generarse un poco más de plazas de empleo. Y en eso Estados Unidos es especial, porque todo mundo casi te gana por horas. Claro, el migrante gana menos, pero lo que paga Estados Unidos por hora es una cantidad importante. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de un poco ir dando confianza también, para que el empresariado diga, bueno, sí, tengo la ayuda del gobierno, de la asamblea, que hemos dicho, y coincido con Daniel, no sirve para maldita la cosa. Y te hablo desde el lado gremial de aquí, de Tungurahua. Cuando los asambleístas de Tungurahua ahora son 5, ¿no? Sí. Y son 6, porque creo que tenemos un nacional también. Van a ser 6. Nosotros les hacíamos una especie de despedida. Vengan al consorcio, conversemos. Bueno, ¿qué van a hacer por Tungurahua? Que ofrecen el oro y el moro. Llegan a la asamblea y se vuelven orgánicos. Lo que mande mi jefe, lo que mi color político me exija, me obligue, porque vos ves las actuaciones en la asamblea, las votaciones, pues dices, bueno, ¿y por qué votan así si eso nos está perjudicando? Y no vemos que, en el caso de Tungurahua, no hemos visto ninguna ley en beneficio de Tungurahua que haya sido generada por nuestros asambleístas. Ojalá en este nuevo periodo haya algo y estos asambleístas se vayan pensando que quienes le elegimos fuimos nosotros. Y claro, Daniel hablaba de la asamblea. ¿Quién es una asamblea perversa ahora? Son 2 grupos fuertes. Durísimo. ¿Cómo el presidente que gane va a ser una mayoría para que le aprueben las leyes? Eso va a ser complicadísimo. Y va a haber la politiquería. El hombre del maletín va a estar comprándose un medio voto que le esté faltando para aprobar algo. O sea, es el sistema de elecciones que tenemos que nos ha llevado a ese momento. Y como decía alguien, le escuché y me parece que fue lógico. Fue una primera vuelta que ya parecía balotaje final, porque ¿qué hubo la votación? Tanto para el uno, tanto por el otro, y el resto fue una cantidad mínima de votos. Y de eso quedó la conformación de la actual asamblea, que esperemos que con ellos nos vaya bien. Aunque si es que llaman y Daniel me corregirá, si llaman a la constituyente, se van los asambleístas. Claro, tiene que nombrar una asamblea. Eso sería lo único bueno de reformar la constitución. Pero en parte le digo nuevamente, la plata. ¿Cuánto? Dinero para todo eso. Ahora, bueno, el programa es entre tazas y copas, no sé, estamos con el cafecito, ya creo que terminándonos, una copita de vino. Bueno, está bien. Una copita de vino. Lo que el anfitrión ordene. Bueno, ahora vamos a empezar con una copita de vino, porque también vamos a responder preguntas que las personas que nos están escuchando aquí, que están de clientes también un poco, la idea es interactuar con ellos y quería hablar en este caso con Daniel. Nos dice una de las preguntas que nos han lanzado se habla del peligro de la caída de la dolarización que se está escuchando, pero el Estado no cuida la fuga de capital del país, tanto así que elimina el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué se puede hacer para todo esto? Pues bueno, tienes ese famoso impuesto que le están quitando, que entiendo que la otra candidata lo está diciendo que sí lo va a poner nuevamente, pero hay que tener ahí efectos y efectos, ¿no? El empresario extranjero lo primero que te pregunta cuando viene acá al país es, y bueno, ¿qué tengo que pagar? ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, aquí en el país es uno, casi, creo que el único de los países en donde los trabajadores tienen derecho a las utilidades. Así es. ¿Y por qué el empresario no tiene derecho a una utilidad? El extranjero te dice, mira, yo invierto y me quiero sacar mi rentabilidad. Dejo una platita, porque esa platita que yo estoy dejando, estoy pagando impuestos, estoy pagando trabajadores, estoy pagando utilidades, y me permite esa platita generar una autoinversión. Ya. ¿Dónde es la autoinversión? Pues es importante conversar y hablar un poquito más de negocios, es lo que decía Diego. La autoinversión nace del crédito. Entonces yo me puedo sacar mi capital, pero al mismo tiempo puedo generar capital semilla, que es el crédito. Oye, ven, banco, préstame platita, yo me saqué mi capital, pero quiero volver a invertir en el país. ¿Por qué? Porque genera una ganancia. Entonces, al rato que genero una ganancia, me arriesgo a seguir invirtiendo en el país. Ahora es distinto, mira, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, nosotros asesoramos a algunos corporativos internacionales, tuvimos una empresa mexicana, esta empresa mexicana invirtió aquí en el país, vino a hacerla, es una de las empresas que hizo la nueva cementera Chimborazo. Entonces esta empresa mexicana nos decía a nosotros, bueno Daniel, y ahora me quiero sacar mi plata. Claro, tu utilidad del negocio fue tanto y tienes que pagar la salida de divisas, ¿ya? Entonces este empresario es una sociedad de una empresa alemana y mexicana, nos decía, oye Daniel, pero ya estoy pagándole las utilidades a los trabajadores, ya le estoy pagando la utilidad al Estado a través de los impuestos, entonces ahora ya me quiero ir. Pero no, quédense. Nosotros como abogados a veces insistimos a los corporativos internacionales que se queden. Entonces el corporativo internacional te decía, ¿para qué me voy a quedar? Si lo poco que gané, me toca pagarte otro impuesto más para sacarme ese dinero. Entonces para mí no es una fuga de capital, para mí es, me estoy llevando mi ganancia, pero como el país en donde invertí me generó a mí una estabilidad económica financiera, voy a golpear a la banca privada o a la banca pública. Hey, hagamos ahora sí pues un préstamo privado. Ok, voy a hacer un préstamo, invierto nuevamente en el país y ahí está la plata, se está diversificando, ¿no es cierto? Y a la par, si mañana le das se podría decir, vendes una idea muy rentable a las empresas inversionistas, te vienen con las alianzas públicas privadas, te vienen con las zonas francas. Mira, hay compañías que todos los días, a veces el Ministerio de Producción te publica y te dice, por ejemplo, hoy firmamos entre la empresa tal y tal, una alianza público-privada. Oye, felicitaciones, gracias. Vengan empresas internacionales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ese mecanismo de la alianza público-privada está sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la privada? Es a lo público que no tiene platita, venga, yo le invierto como privado. Déjeme generar aquí mis regalías. Si me conviene, sigo. Si no, tengo derecho a irme. Entonces, nadie me puede retener. Pero el efecto es que también la persona que me hizo la pregunta tiene que hacer un balance de un estudio de costos aquí en el país. ¿Qué me cuesta aquí en el país? Me cuesta impuestos al SRI, me cuesta impuestos al IES, el pago al IES, me cuesta pago de trabajadores, todo eso tienes que sumar. Y eso es una ganancia para el país. Pero ¿por qué hemos pasado varios años divididos en el tema de que a veces le regresamos a ver al empresario como el malo, al empresario como el que explota, el que no paga los tributos? Gracias. ¿Por qué tú consideras desde el ámbito legal que a veces les han dividido y les han hecho ver al empresario como el malo? Tú que asesoras a empresarios, hemos estado varios años sesgados pensando que siempre el empresario es el malo y que todas las leyes son las apoyadas al empresario. Y si hablamos desde el lado empresarial decimos, no, es que nos están exprimiendo a nosotros siempre. Mira, yo también tengo la oportunidad de ser empresario. No, tienes tu oficina también. Dentro de nuestro estudio jurídico tengo 21 abogados a los cuales pues hemos generado nuestra inversión para cumplir con nuestros entes de control gubernamentales. Pero lo que sí te puedo decir es que en Ecuador hay el empresario y el empresario. Aquí nosotros tenemos una palabra muy vox populi que se llama el efecto, te podría decir, del más vivo. ¿Cierto? Echa la trampa. ¿Qué es lo que te hace el empresario vivo? Pues el empresario vivo viene y te dice, vea, yo a este trabajador le convence al trabajador y dice, ve, no te afilies, te voy a pagar líquido los $450, te pago con una liquidación de compra, te pago con un RICE, te pago con una nota de venta, qué sé yo, te vende la idea. Entonces el trabajador dice, claro, yo necesito liquidez también en mi hogar, entonces el IES a mí no me sirve. Entonces me voy con un efecto de facturación. Entonces empezaste a dañar el vínculo contractual, ¿ya? Entonces ahí empieza la belleza criolla.
Entonces, obviamente el empresario hace eso porque el Estado ecuatoriano no le está dando al empresario esa oportunidad de decir, hoy voy a cumplir con la norma porque tengo todos estos beneficios, ¿ya? Entonces, desde ahí tienes que empezar a romper la particularidad. Ahora, insisto, hay empresarios en los cuales tienen toda la normativa y te hacen la trampa, ¿no? Entonces, obviamente hay que saber distinguir también esa particularidad, pero mira, yo me he topado con muchos empresarios que han sido muy respetuosos con sus trabajadores, muy respetuosos con el SRI, muy respetuosos con el IES. Pero obviamente el empresario también tiene derecho a poder gastar sus instancias respectivas frente a cualquier sanción. Que decía Diego, mañana viene el ARSA, me multa, o viene una institución pública de hidrocarburos, qué sé yo, y me multa. Oye, pero me multaste $10,000 y lógicamente voy a activar mi garantía del debido proceso. Eso no es hacerle daño al Estado, es activar tu garantía del debido proceso, es lo que hace todo empresario. Yo le debo mañana plata al SRI, pero quiero seguir litigando para generar mi autoliquidez. Porque mira, hay un tema, donde a ti mañana te tengo que pagar una glosa del SRI. Simple y llanamente le dices a tus trabajadores, gracias, están despedidos porque tengo que pagarle al Estado ecuatoriano. ¿Ya? Pero ¿qué hace el empresario inteligente? Por eso hay que saber ser inteligentes en negocios. ¿Qué es lo que hace el empresario ecuatoriano? Ciertos empresarios ecuatorianos. Dice, listo, tengo mis trabajadores, tengo 20 trabajadores, no les quiero dejar sin empleo a mis 20 trabajadores. Pero tengo esta glosota del SRI porque ya, yo sé que hice mal mi contabilidad y tengo que ser responsable. Pero ¿dónde tengo una escapatoria para darme liquidez? Acá. Judicializa el tema. Gástate los recursos respectivos para patear el proceso lo que puedas, pero sigues manteniendo el empleo. Entonces mañana todo lo que dure el procedimiento vas a generar una caja para pagar. Y cuando ya tengas la plata le vas a decir al SRI, vea, me he cansado de litigar con usted, ahora sí le pago. Tal es así que hoy se ha abierto ya la mediación en temas tributarios. Imagínate, es un avance grandote para el Estado, porque ya te puedes sentar con el Servicio de Rentas Internas a negociar las particularidades de la deuda. Es que yo creo que aquí, por ejemplo, no hay que verle el lado malo al empresario, porque a veces pensamos, y mucha gente te regresa a ver al empresario, no, es que tú te estás enriqueciendo con mi trabajo, tú eres malo. Y una de las cosas que yo veía cuando estaba en este proceso del tema del área de Sacha para el tema de la explotación, que probablemente muy personal era una buena opción porque obviamente necesita el Estado dinero, y mucha gente, yo empecé a leer y decía, es que la empresa se va a ganar dinero. Es una empresa, o sea, es un negocio y es un negocio tienes que no ganar. sé, creo que esa empresa se estaba yendo a invertir como anticipo de pago, no ni anticipo de pago, era un te regalo. Enganche, toma. el enganche, Ahí está, había un enganche. 500 millones de dólares, Te pero enganchas. ¿qué te garantizo yo como empresa? Inversión y empleo. Nosotros tenemos allá en la Amazonía tenemos la ley amazónica. La ley amazónica le determina a las empresas que trabajan allá que es obligación contratar a las personas de allá. Entonces vas a generar empleo allá. Allá ya no estás generando empleo. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en ese campo son de Petroecuador. Ya son empleados del Estado. Entonces la empresa privada te viene a decir, ve, ya no te gastes en tus trabajadores. Dame a mí el chance, yo exploto. Tiene que ganarse plata porque está invirtiendo en el país. Y estabas hablando del mejor campo petrolero que tiene el Ecuador. Claro. Un campo que ya tiene muchos años de explotación y que tiene todavía futuro. Lo que le hace falta es tecnología. Y eso es inversión que el Estado no lo puede hacer. Y lógicamente, ¿en qué iba a redundar? Y permíteme, en que íbamos a subir la cantidad de barreras de extracción diaria. Y aparte, por favor, porque no logramos pasar la barrera de los 400 y pico o 300 y pico. Estamos años en eso y a la baja. Los impuestos que iban a regresar al Estado pagados por todas las ventas petroleras. O sea, totalmente. El problema es que mucha gente nos han dividido diciendo el empresario siempre es malo. Y una de las preguntas que nos hicieron también aquí para ti, Diego, es, al ser empresarios, los generadores de riqueza, que obviamente pensamos que somos empresarios y el Estado es el administrador de ella, ¿qué deberíamos pensar del incremento del impuesto, de los impuestos que a veces se generan? Yo pienso que el Ecuador, así como tiene una cantidad de leyes, muchas de ellas que no sirven para nada, tenemos también cualquier cantidad de impuestos, de tributos, de cosas que se han ido creando en torno a ver cómo se le saca dinero al sector empresarial, que son ineficientes. Por ejemplo, ¿sí? Hablabas no ponemos música porque hay que pagar impuesto a la música. Hablabas de la salida de divisas. Pero es propiedad intelectual. Diego, hablabas de la salida de divisas. La salida de divisas, sí. Hay gente que
está mensualmente sacando $10,000. Tiene que caerle, yo pienso, el impuesto. Pero no puedes hacer que paguen la salida de divisas a la gente que va a comprar materia prima para producir en el Ecuador, para generar. No puedes. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el legislativo vaya arreglando estas leyes. Diga, bueno, si usted va a traer materia prima, ok, no tiene salida de divisas. Y era una de las primeras partes o de los primeros sectores donde se complicó por la salida de divisas. Pero si hay gente que está trayendo artículos suntuosos, vehículos que no pueden llegar al Ecuador y que con eso saca dinero del Ecuador, está bien, tiene que pagar, pues yo estoy de acuerdo. Tú viajas al exterior y tienes un límite para pagar tus impuestos, tu salida de divisas, sobre $5,000 me parece que estaba. Normalmente un viaje familiar no te cuesta más de eso. Si ya gastas más de eso, ya estás en otro ámbito y tienes que pagar. Normalmente se lo hace a través de las tarjetas de crédito, que veo que son eficientes en aquello. Entonces, estamos llenos de impuestos que le desfavorecen al sector productivo, que deben ser ya corregidos, tienen que ser quitados, mejorados para no crear ineficiencia en el sector productivo. ¿Tú crees que para todo negocio el tema de los impuestos y el tema de los permisos es engorroso probablemente? ¿Tú consideras desde tu perspectiva, desde tu área de trabajo, crees tú que es factible generar negocios aquí en el Ecuador? ¿O es fácil generar un negocio en el Ecuador o se complica aquí? Muy complicado porque nadie entiende lo que pasa al empresario, el dueño de un negocio, el administrador de un negocio, el gerente, como quieras llamar. Nadie entiende todo lo que tiene en su cabeza y todas las presiones que tiene. Porque no es solo pagar el impuesto, devolver el IVA o pagar el impuesto a la renta cuando corresponde, es pagarle al IES a la fecha que es, porque si tú no pagaste, te tocaba el 15, según tu número, y pagaste el 16, pero lamentablemente el 15, un trabajador tuyo estaba sin pago, le pasó algo, te cobra el IES, y te cobra como que hubiera ido al mejor hospital del Ecuador. Así nomás son las cosas. Entonces, estamos en una desventaja terrible. Aquí no se evalúa qué tan cumplidor eres como empresario. Sí deberíamos tener un premio, y me meto en ese grupo. Los empresarios que somos cumplidores con el Estado, con el SRI, con el IES, que cumplimos con todo el mundo. De hecho ya lo hay. Recién salió un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Producción y el Ministerio del Trabajo, en donde si llegas a tener el sello violeta, que es el tema de la famosa antidiscriminación, el tema de evitar el tema de diferencias entre hombres y mujeres y toda esa particularidad, el Ministerio del Trabajo te da una exoneración de inspecciones, ¿ya? Y te da un título de que formas parte del sello violeta, y adicionalmente a eso el Ministerio de Producción te establece ciertos puntos de garantía para rondas internacionales. Entonces la verdad es muy bueno. Hay algunos empresarios, como dice Diego, o sea, ¿y a mí qué me motiva a cumplir? Listo, hagamos de esto, veamos de esto, pero eso es vender estrategias. Pero ahí vas a algo más grave que le pasa a la ciudad de Ambato en particular. Tienes un municipio que no le entiende al empresariado. Y vos estás viendo que, dime tú si últimamente se ha puesto alguna empresa importante en Ambato. No, ¿por qué? Porque no te permite el municipio, porque el plan de uso y gestión de suelo, el PUGS, no te permite poner una cafetería, ¿qué te puedo decir?, en la calle Ceballos. O sea, está tan mal hecho esto que están ahuyentando todo. Y las grandes empresas que son emporios laborales para que trabaje gente, ¿a dónde se están yendo? A Chimborazo, a Salcedo, que está cerca, y muchas de ellas a los cantones cercanos como Tizaleo y Ceballos, que están cerca, es como están en Ambato. Entonces, el municipio tiene gran parte de la culpa en Ambato de que el empresariado no pueda crecer más. Porque, a ver, ¿qué es Ambato? Es un territorio de este tamaño, donde tienes una infinidad de servicios, productos, negocios, ¿sí? No tienes a dónde expandirte, no tienes a dónde ya crecer. De hecho, toda la provincia de Tungurahua es más pequeña que el Cantón Quito. Claro. ¿Sí? Entonces, eso ya te da la medida de qué es Ambato. Entonces, yo sí pienso que el municipio de Ambato sí debería haber pensado de otra manera, nuestros concejales, que son los legisladores, y ver cómo voy a permitir que la ciudad a futuro llegue a lo que ellos quieren. No en un lapso corto de tiempo, donde me pongo a todo y comienzo a sancionar a todo el que esté incumpliendo porque no tiene el permiso de uso de suelo. ¿Y qué hace el empresario? Se desmotiva y dice, bueno, yo me voy a ir de aquí, pues aquí no hago nada. ¿Quién pierde? La ciudad y la provincia. ¿Quién pierde? La gente que vive aquí, las familias que se han estado beneficiando de esas actividades que han estado trabajando. Entonces, tenemos por todo lado el embate de las autoridades, sean locales o nacionales,
o ministerios que sí nos golpean. Decía Daniel, yo trabajo en hidrocarburos. Una multa de hidrocarburos, nosotros vendemos gas licuado de petróleo años. Las multas son como que fueras petrolero. Y defiéndete, claro, tienes que defenderte. Nos caen los expedientes administrativos. Y yo entro a lo que decía Daniel, al debido proceso, porque lo peor es ir y pagar. Hay que defenderse, porque la mayoría de veces todo está mal hecho por ellos. Te plantean mal el expediente administrativo con el que te están sancionando. Y como si hay el debido proceso, hay buenos abogados, puedes defenderte y ganar al Estado. ¿Qué te costó? El haber contratado un buen abogado que sepa del asunto y te defienda. Claro, y estamos en nuestros negocios sí nos ha asesorado Daniel realmente, porque claro, tenemos algunas actividades y en eso estamos los empresarios, en esa suerte. Por eso decía, nadie le entiende al administrador, al gerente, al empresario qué es lo que está pensando en su cabeza todo el día, porque aparentemente no trabaja, no hace nada, pero está en la cabeza todo el día viendo cómo voy a seguir sacando adelante a mi grupo empresarial, a mi negocio, dar el bienestar para mi gente. Oye, hay varias cosas que se quedan todavía. Yo creo que esto da para seguir conversando en una próxima ocasión. El tiempo a veces es limitado, la verdad. Me ha gustado conversar con los dos. Hay varias cosas que se deben ir mejorando, pero resalto una de las cosas más importantes es que hay posibilidad para generar empleo, hay posibilidad para dinamizar el tema económico. A veces es el tema de que no conoces o desconoces el tema legal, el tema tributario, desconoces muchas cosas desde el ámbito jurídico, y obviamente si conoces de una manera adecuada se puede generar varias cosas. Y también con Diego comparto una de las cosas que tú siempre dices, que una de las cosas más importantes es ser un buen empresario y pagar el tema del tributo, los impuestos y todo eso, porque obviamente te hace pensar ya de una manera diferente y a la final dejas el dinero aquí mismo. O sea, y una de las cosas es que el empresario se arriesga a invertir. Probablemente, yo siempre digo, una de las cosas complicadas que la gente no ve es que el ser emprendedor o ser un empresario sí es algo de riesgo, porque arriesgas tu capital. Y ahí si me permites algo, Diego. A ver, cuando yo estuve en la Cámara de Comercio, nosotros teníamos un proyecto que era el de formalización del informal. Que yo siempre tenía el criterio que no, porque en la ley, ¿qué dicen? Es el autónomo. Entonces yo cuando estaba con la autoridad decía, a ver, ¿qué es un autónomo y qué es un informal? El autónomo es una persona que quiere visibilizarse, que va cumpliendo con ciertos parámetros. Por lo menos sacó el RUC, de lo que sea, de RIMPE o lo que sea, ya es visible. ¿Qué beneficio tiene eso? Con lo que me visibilicé, ya voy a ser sujeto de crédito. Pero si te mantienes en total informalidad, no quieres hacer nada, lo que haces es crear el caos. Lo que vemos en las ciudades, no solo en Ambato, en todas las ciudades, los informales, ellos no tienen la culpa, sí, es un mal social, pero hay que tratar de vender la idea a través de políticas públicas para que se formalicen. El gobierno debería decir, vengan acá todos, vamos a sacar tal registro único de contribuyentes que les va a beneficiar a ustedes, para ir visibilizando qué hacen, quiénes son, dónde están. Que eso no hay un catastro de informales. Sí, las universidades han levantado estudios, análisis, los teníamos en la Cámara de Comercio, que en Ambato eran como 4,000 y pico en mi época de informales que andaban caotizando la ciudad. ¿Qué se ha vuelto eso? Esta gente es la competencia del formal, porque él no paga nada, ¿sí? No hace nada, te ocupa la vía, te ensucia, te atrae delincuencia, te atrae un montón de cosas y vende lo mismo tuyo muchas veces a la octava parte del precio. Claro, ¿sí? Entonces no le cuesta. No podemos, contra eso no se puede competir. El que quiere ser empresario tiene que ser visible, tiene que tener sacado el registro de contribuyentes que te dé esa calidad. Claro. Definitivamente. Es que justamente eso es incentivar. Mira, nosotros ahorita tenemos una nueva ley que justo estábamos en estudio con el área societaria y tributaria de la oficina. Salió recién una nueva ley de emprendimiento para mujeres, incentivos para emprendimiento de mujeres. Una ley bien bonita, pero soy bien sincero, porque tienes el efecto de incentivarle a que la mujer hoy empiece sus emprendimientos. Entonces mi país número 2 o 3. Claro, entonces en mi área corporativa me decía Daniel, yo ya tengo este beneficio para incentivar a que las mujeres generen su emprendimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué me ofrecen en el tema laboral? Le digo, oye, yo tengo esta ley que es la ley Violeta, que me determinó que
Si yo creo nuevas fuentes de empleo para mujeres, en escalonamiento tengo un deducible especial. Entonces, mira, unifiquemos las dos ideas. Incentiva el empleo de mujeres emprendedoras y que esas mujeres emprendedoras contraten a mujeres trabajadoras. Tienes incentivos por aperturar tu emprendimiento y tienes incentivos tributarios por contratar a mujeres. Claro que sí. Bueno, como les digo, hay varias cosas que se quedan. Espero que poderles tener en una próxima ocasión. A la orden. Seguir conversando estos temas. Creo que nos dejas igual, Daniel, con muchas cosas desde el ámbito del empresario, donde nos decimos si hay posibilidad todavía para hacerlo. Sí quisiera terminar igual con los dos. Voy a empezar contigo, Daniel. ¿Qué consejo les puedes dar al empresario, al emprendedor que nos está escuchando, que se viene también unas elecciones un poco complicadas, tal vez desde el tema de que se puede generar todavía estabilidad, que pueden seguir invirtiendo aquí? ¿Qué consejo les darías desde el área legal que tú manejas a todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando? Bueno, la verdad les invitaría a seguir invirtiendo, haciendo las cosas bien, estudiando un poquito previo a iniciar un emprendimiento para saber cuáles son mis beneficios y cuáles son mis egresos ya comprometidos en el tema de impuestos. Sea cual sea la persona profesional o presidente o candidato que vaya a ganar la presidencia de la República, la normativa no va a cambiar de la noche a la mañana, todo va a ser un procedimiento. Y la normativa que tenemos actualmente va a ser totalmente aplicable, sea cual sea el presidente que gane, ¿no? Entonces, ahorita tenemos mucha normativa que está incentivando el tema del emprendimiento, el tema de muchos beneficios tributarios, en temas de contrataciones de trabajadores, el tema de la seguridad social, que mal o bien el presidente actual lo ha venido haciendo con costos operacionales políticos, se podría decir, porque todo amerita también la aprobación de la Asamblea, pero que no pierdan esa brújula de inversión. Inviertan, sé que comprometen su patrimonio, pero si tú mañana haces un estudio muy positivo, vas a tener lo que tiene Diego, una empresa que ha durado en el mercado más de 50 años, ¿ya? Y lo ha hecho, ¿por qué? Porque en su momento generó se podría decir, su susto de comprometer su patrimonio, pero no lo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque todos los años vino haciendo bien sus cosas y hoy tiene una empresa próspera, tiene un grupo empresarial próspero, y eso es allá donde tiene que apuntar el empresario. Entonces no tengan miedo, inviertan, obviamente con los estudios respectivos, no se hagan daño a ustedes, porque hacer malas cosas es autodañarse a ustedes mismos, y mañana ese emprendimiento lo que va a generar es cerrarlos. Claro, obviamente. Muchísimas gracias, Daniel. Igual, Diego, desde tu consejo personal, tal vez a todos los colegas empresarios, a las personas emprendedoras, ¿qué les puedes decir en base también a este tema de incertidumbre que genera el tema de una elección próxima que se viene? ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Bueno, venimos de un año que no produjo nada, ¿no? Porque el crecimiento del país fue cero, casi negativo. 0.2. Suponemos que este año va a crecer en algo. Y lógicamente vamos a vivir un proceso cívico. Yo pienso que tiene que ser tomado con mucha responsabilidad y no tengamos miedo de lo que pase. Gane quien gane, pase lo que pase, el empresario tendrá que seguir con esa versatilidad, adaptándose a lo que venga. O sea, apostémosle a que el país tiene que seguir adelante, Diego, a que tendremos que, con las reglas de juego que nos vengan, seguir haciendo el aporte nuestro, el aporte empresarial, el tratar de seguir reinvirtiendo o viendo cómo nos volvemos atractivos para captar otros negocios y en el país, que venga esa inversión extranjera necesaria, que es la que va a dinamizar la economía. Es decir, tengamos fe en el Ecuador, definitivamente. Claro que sí, y bueno, creo que con ese mensaje de sí hay que tener fe en nuestro país, que hay las posibilidades, hay las garantías para poder seguir invirtiendo, no temerle al tema de arriesgar a veces el capital, como decía Daniel, pero obviamente bien pensado. Creo que el Ecuador es un país netamente maravilloso donde se puede invertir, se puede generar capital, se puede generar fuentes de empleo y a veces no aislarnos totalmente de poder dejar un capital aquí, porque obviamente una de las cosas probablemente más agradables como empresario es generar fuentes de trabajo. Creo que es una de las cosas más agradables que se puede. Es la satisfacción. La satisfacción, creo que final de todo es cuando tú generas fuentes de trabajo. Espero que les haya gustado este programa, espero que tenerles en una próxima ocasión. Obviamente esto es transmitido desde Cafetería Sierra Bella, se transmite también en Revista Negocios, en las redes sociales de Sierra Bella, de Grupo Freimum, y para mí ha sido un verdadero gusto, Daniel, Diego, que puedan estar aquí.
y obviamente este fue nuestro programa Entre Tazas y ahora sí Entre Copas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Salud.